En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a medirse. El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recolección de datos. Un diseño inadecuado recoge información incompleta, datos imprecisos y, por supuesto, genera información poco confiable. Es decir, el diseño adecuado es responsabilidad de la persona que elabora este instrumento. En este caso sería el investigador. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos: la confiabilidad y la validez. Hablemos de la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la capacidad del mismo instrumento para producir datos congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. La pregunta clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición es: si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición, ¿se obtienen los mismos resultados u otros similares? Si la respuesta es afirmativa, se dice que el instrumento es confiable. Es decir, para que un instrumento sea confiable, se deberá aplicar por más de una vez. En este caso, el autor dice que mínimo 2 veces y que sea en condiciones tan parecidas como sea posible, es decir, que la población sea lo más parecida posible, pero que no sea la misma. Es decir, no se aplicará en el mismo grupo exactamente de personas o en el mismo segmento de mercado, sino que se hará una prueba piloto en un segundo grupo de interés, pero que tenga las mismas características o características similares de mi población en estudio. Teniendo en cuenta esto, dice el autor que si yo repito o lo aplico por lo menos 2 veces el mismo instrumento y los resultados sean los mismos o son muy similares, mi instrumento es confiable. Hablemos de la validez. Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado, o la validez tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace. La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente respecto a la calidad del servicio. Recuerden, señores aprendices, que esto ya lo habíamos hablado antes. Para que un instrumento sea válido, el instrumento debe ser elaborado bajo un objetivo y las preguntas se tienen que relacionar directamente con ese objetivo. Por eso es muy importante revisar entre técnica y técnica si el objetivo para la encuesta es el mismo y elaborar esas preguntas de una manera pertinente y de una manera formularlas de acuerdo a lo que pretendemos cuando formulamos el objetivo. Listo, entonces dice por acá en el ejemplo, si yo quiero elaborar un instrumento tipo cuestionario y yo quiero medir la actitud de mi cliente, mi objetivo y mis preguntas deben estar elaboradas para tal fin. Mas no tengo por qué elaborar preguntas que tengan que ver con el conocimiento del cliente respecto a la calidad del servicio. Son dos métricas diferentes para el cliente o para percibir lo que quiere el cliente. Entonces, aquí tenemos estos dos requisitos esenciales para que un instrumento de recolección de información tipo cuestionario
sea un instrumento de calidad. Pero también hay unos factores que afectan esa confiabilidad y esa validez. El primero y el más común es la improvisación. ¿Qué quiere decir? Que la improvisación, recordemos, es un resultado de no hacer un plan de trabajo. Consiste en creer que un instrumento de medición es un cuestionario que resulta de elaborar varias preguntas sin mucha dedicación ni revisión. Como equipo interdisciplinario, el equipo investigador debe en conjunto formular ese objetivo o revisarlo, ¿cierto? O cambiar su verbo, reestructurarlo o formularlo desde cero y a partir de eso empezar a crear las preguntas. Pero debe haber un trabajo antes de planeación. No podemos hacer un cuestionario 10 minutos o una hora antes de aplicarlo a una población de interés. Segundo, el inadecuado instrumento para las personas a las que se les aplica. Muchas veces, por ejemplo, no se utiliza el lenguaje apropiado o adecuado de acuerdo a la edad. No es lo mismo elaborar un cuestionario para niños pequeños, un cuestionario para adolescentes y un cuestionario, por ejemplo, para un adulto mayor. El lenguaje deberá ser acorde a la edad, por poner un ejemplo. También se debe tener en cuenta todas esas características de la población en estudio, como el reconocimiento, la capacidad de respuesta, el nivel ocupacional y educativo y la motivación para responder. Las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición puede ser condiciones climatológicas, puede ser condiciones, por ejemplo, cuando de horarios en el día, no será lo mismo aplicar un cuestionario a una persona un fin de semana, digamos que trabajen toda la semana, no será lo mismo aplicarlo el fin de semana, que de pronto tal vez tiene el tiempo, el espacio, la disponibilidad de hacerlo, a aplicarlo cuando llegue, por ejemplo, el trabajo o en medio del desplazamiento, cuando llegue después de una jornada larga de trabajo, de estrés, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, las condiciones son muy importantes. De lo contrario, si yo no aplico el cuestionario en un buen momento, seguramente esa información no va a ser de calidad. La empatía o el desconocimiento del instrumento por parte de quien lo aplica. Es importante reconocer que cuando nosotros vamos a aplicar instrumentos de recolección de información, bien sea tipo entrevista o tipo encuesta, siempre vamos a tener que tener esa empatía o prepararnos previamente para el momento en el que vayamos a recoger la información. Y esto requiere preparación y entrenamiento. No podemos ser antipáticos con las personas cuando vamos a aplicar, por ejemplo, un instrumento tipo entrevista en el cual yo voy a tener que básicamente manejar un diálogo con el entrevistado. Las deficiencias en las instrucciones. Hay que tener bien en cuenta, señores aprendices, que las instrucciones son importantes colocarlas antes de la pregunta. Es decir, usted debe informarle a la persona si esa respuesta es única o si es múltiple. Es decir, usted debe informarle si tiene que seleccionar una respuesta o si puede seleccionar varias respuestas. Eso lo vamos a explicar más adelante. Los errores en los instrumentos de recolección de información. Error en el cálculo de la muestra. Elegir un número o un tamaño de muestra sin una metodología determinada. Es decir, puede ser muy grande o puede ser muy pequeña tal vez, que no sea representativa para esa población. Segundo, es necesario elaborar preguntas acordes con la población que se va a encuestar. El entrevistado entiende la pregunta.
Tercero, se debe elaborar preguntas de conocimiento del entrevistado. ¿Conoce el entrevistado la respuesta a la pregunta? Es decir, no podemos elaborar preguntas de temas que mi población de interés no maneje. Cuarto, debe preguntar al entrevistado temas que no lo comprometan. ¿Está dispuesto el entrevistado a dar la respuesta verdadera a la pregunta? Recordemos que no podemos hacer preguntas en las cuales, por poner un ejemplo, comprometa algo muy personal dentro de mi ser, ¿cierto? Que me comprometan porque tal vez la respuesta no va a ser la correcta. Quinto, cuando el instrumento se diseña con sesgos de preguntas, la redacción de la pregunta o la situación en que se formula tienden a viciar la respuesta. Vamos a hablar más adelante de los sesgos. Sexto, error por falta de respuesta. Se presenta cuando las personas diligencian parte de la encuesta. Muchas veces encontramos errores en las encuestas en las que al imprimir o al tomarle copia no desaparecen las preguntas. Es decir, de lo que yo tengo programado en el computador, tengo 10 y resulta que la persona que me imprimió el documento solamente imprimió 9. Yo aplico el cuestionario y después cuando voy a hacer la tabulación me doy cuenta que me faltaban preguntas. Ese es un ejemplo muy común. Error de aplicación en el instrumento. Ocurre cuando el entrevistado o encuestado aplica mal el cuestionario. ¿Qué es el sesgo? El sesgo se presenta a partir de, por ejemplo, considerar una mencionada marca como la más famosa sin antes de haber planteado una pregunta orientada a identificar las marcas más famosas. ¿Qué es un sesgo? Es el desvío, el inclino o el oriento a que el encuestado responda lo que yo quiero que esta persona responda. Ejemplo, la marca de automóviles BMW es la más famosa en el mercado. ¿Por qué? En esta pregunta yo ya estoy viciando la respuesta. ¿Listo? Lo ideal sería que yo le dé las opciones de diferentes marcas, marca 1, marca 2 de vehículos, marca 3, marca 4, para que el entrevistado me diga cuál es la marca más famosa y que él pueda elegir una de ellas. Hay una guía para elaborar cuestionarios, no es camisa de fuerza, es decir, no existe, como les vengo insistiendo, ningún lineamiento universal para que usted pueda desarrollar sus instrumentos porque es usted como investigador quien determina la necesidad de aplicar una técnica específica o combinar técnicas y de cada una de ellas elaborar su respectivo instrumento de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al tema que usted quiere investigar. El cuestionario es una lista de preguntas en orden establecido. Mire, señores aprendices, orden, que se harán a los encuestados o entrevistados escogidos en el tamaño de la muestra y que debe tener espacios suficientes para el registro de las respuestas. A veces se cree que la elaboración de un cuestionario es simple y que todo lo que hace falta es escribir unas preguntas y listo. Pero son las preguntas, lo voy a resaltar, adecuadas al tema de investigación. En el caso de ustedes, el tema que ustedes están resolviendo o que ustedes están investigando. Pregunta para el grupo de aprendices. ¿Tiene el mismo significado una pregunta para la señora Liliana Uribe de Holguín, residente en la ciudad de Bogotá, que la misma pregunta para la señora Berta Perea de Mosquera en el Chocó? ¿Cuál será la respuesta? ¿Será que es igual el cuestionario? ¿Será que esta señora que vive en una ciudad, ¿cierto? En un sector urbano,
que tiene la mayoría de condiciones básicas. Pertenecerá a la misma población de la señora Marta Perea, que vive en el Chocó, que tal vez tenga muchas limitaciones en cuanto a comunicación, en cuanto a vías de acceso, etcétera, etcétera. Les dejo esa pregunta de reflexión. ¿Utilizarían ustedes el mismo cuestionario para estas dos poblaciones? La construcción del cuestionario es más un arte que una ciencia. Hoy en día no han sido definidos procedimientos únicos y precisos que aseguren de manera cierta obtener un buen formulario. Aquí lo que se pretende es indicar, con base en la referencia teórica de varios autores y a la experiencia profesional adquirida en la asesoría y consultoría de empresas de diversa índole, una serie de aspectos que se deben hacer y algunas cosas que no se deben hacer. Es decir, aquí les vamos a hacer es unas recomendaciones y que le van a ayudar en su tarea de recolección de información, pero que en ningún momento sustituyen su imaginación creadora, el trabajo en equipo y mucho menos su experiencia en el diseño de cuestionarios para datos primarios. Pasos para elaborar un cuestionario. Primero, determinar la información que se requiere. Un cuestionario tiene que servir para traducir los fines de la investigación en preguntas específicas y entendibles que motiven al encuestado a responder de manera honesta sobre el asunto definido. Este paso deberá estar encadenado con el objetivo del instrumento y de la investigación. Segundo, escoger el tipo de cuestionario a usar. Los formularios pueden ser utilizados para entrevista personal, por correo o por teléfono. La selección entre estas alternativas es influenciada fundamentalmente por el tipo de información a obtener y el tipo de encuestado. Por eso es importante tener claro este paso a la hora de tomar la decisión acerca del cuestionario a utilizar en la investigación. Tercero, definición de las preguntas. Luego de identificar la información exacta y necesaria y el método de recolección, el investigador se halla a un punto para iniciar la redacción del cuestionario. Es aquí donde se pone a prueba los aspectos enunciados. Para ello, tenga presente. Y aquí voy a resaltarlo nuevamente porque este interrogante es importante que usted se lo haga cada vez que usted va a redactar las preguntas. ¿Es necesaria la pregunta? Cualquiera puede creer que esta recomendación es demasiado obvia, pero los investigadores tienen la tentación de incluir preguntas interesantes que no se aplican o aportan poco al estudio específico. A veces no es necesario saber la edad de cada miembro de una familia, el nivel de ingreso, la dirección, el teléfono y otros asuntos que se pueden averiguar mediante datos secundarios y que lo que hacen es crear desconfianza en el encuestado. Ejemplo, en una encuesta sobre detergentes para lavado de ropa podría preguntarse: ¿cree usted que el detergente lavatodo limpia las prendas sin dañar los tejidos de la ropa? Una respuesta sí fuese aparentemente clara, pero suponga usted que el entrevistado le contesta que no. Ahí viene el problema de la interpretación. Quiere decir el entrevistado que el detergente lavatodo no lava la ropa o que daña los tejidos de la misma. Ahora peor, piense usted que el entrevistado deseaba decir que el lavatodo daña el drill y el paño, pero no daña el jean. El éxito de un buen cuestionario requiere de una serie de preguntas relacionadas para obtener la información precisa y libre de ambigüedades.
¿Tiene el encuestado la información solicitada? Las preguntas mal definidas hacen que el entrevistado responda a preguntas que no comprende. ¿Puede el encuestado recordar la información? En una investigación, ¿cuántos pueden recordar la marca de sus zapatos, el número de matrícula inmobiliaria, los descuentos del talonario de pago de su empresa, el índice de precios, etcétera? Es cierto que el entrevistado ha conocido todos estos datos en algún momento, pero no es probable que los recuerde con exactitud en el momento de la indagación. Se debe tener en cuenta el tiempo de ocurrencia del fenómeno estudiado, el estímulo al entrevistado, el fenómeno como tal y el mismo encuestado. El entrevistado debe acudir a su memoria para contestar una serie de preguntas como: ¿cuál es la marca de perfume que usa? ¿Recuerda haber visto este aviso en alguna revista? ¿Cuál programa de televisión vio ayer? ¿Cuál es el mejor servicio que ha recibido? ¿Cuál es el nombre del goleador de su equipo preferido? ¿Cuántas camisetas tiene color rojo? Entonces, acá para resumir, usted no puede hacer preguntas relacionadas con información que haya pasado hace 10 años. Ejemplo, usted no puede preguntar en una encuesta qué vacunas le colocaron a usted en su niñez. Lo vacunaron con tal vacuna, no, porque esa es una información que usted es posible que ni siquiera ya, pues primero que todo no la recuerde, segundo pueda que no la tenga, ¿cierto? Tercero, se haya perdido esa información y ese carnet de vacunas y entonces usted no puede hacer un tipo de pregunta como esa que requiere, digamos, de una recordación o de una búsqueda de información, sobre todo para las personas que no la tienen ahí a mano. Es diferente hacerle preguntas como las que mencionamos acá al final del texto: cuántas camisas de color blanco más o menos tiene en su casa, cuántos pares de tenis tiene, es decir, cosas que en la cotidianidad yo sí las recuerdo. Por ejemplo, ¿por cuál candidato usted votó en la primera vuelta para la presidencia de la República de Colombia? Es algo que fácilmente uno recuerda. ¿Darán la información los entrevistados? Hay que tener en cuenta que aunque las personas conozcan la información, aquellos no contestarán por dos razones básicas: incapacidad de redacción y por prejuicios del individuo. Resulta que es que también tenemos ahí unas razones básicas por las cuales a veces la gente se abstiene de responder. Y es porque a veces tenemos prejuicios con el tema que nos están preguntando. Por ejemplo, temas muy personales, por ejemplo, inclusive el tema del aborto es un tema que si yo no formulo bien las preguntas a una persona puede llegar a herir susceptibilidades, ¿cierto? Temas relacionados con la muerte de un ser, temas relacionados con irresponsabilidad, por poner un ejemplo, no sé, en la aplicación, pues me estoy inventando algo, en la aplicación de métodos anticonceptivos, sí, es decir, pueden suscitarse muchísimos prejuicios o muchísimas situaciones en las que el individuo se va a abstener y no va a querer responder realmente lo que nosotros queremos que no responda. Entonces, volvemos nuevamente a esa frase que les había colocado en la diapositiva anterior. ¿Será necesario hacer esa pregunta? O más bien abordo este tema del aborto de otra manera, ¿cierto? Y no hago preguntas muy personales a quien estoy aplicando el instrumento. Ahora vamos a ver el tipo de preguntas. Hay muchos tipos de preguntas. Acá vamos a ver las principales. Las preguntas abiertas, ya habíamos hablado de ellas.
Este tipo de preguntas le permiten al encuestado contestar en sus palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de respuesta, ofrecen diversas ventajas para el investigador, permiten que las personas entrevistadas indiquen sus reacciones generales ante un determinado aspecto o rasgo. Ejemplo, ¿qué ventajas, si es que las hay, ofrece el uso del Internet en el mundo actual? Además, propician la obtención de información abundante o pueden sugerir posibilidades que no se incluyen en las preguntas cerradas. Podemos colocar, las preguntas abiertas, recordemos que son típicas o se utilizan mucho en la entrevista. De pronto usted se podrá preguntar, instructora, ¿podemos formular preguntas abiertas en una encuesta? Sí, lo puede hacer y a veces es necesario. Pero por lo general, digamos, las preguntas abiertas se dejan para la entrevista, porque ahí es donde nosotros, como hacemos un diálogo con el entrevistado, pues permitimos en la pregunta que nos hable y nos conteste de una manera abierta. Las preguntas cerradas sí son típicas de las encuestas, de la técnica de la encuesta. Y es donde solicito a la persona que elija la respuesta en una lista de opciones. La ventaja de este tipo de preguntas es que elimina el sesgo del entrevistador, que es muy común en las preguntas abiertas. Además, son fáciles de codificar y se obtienen respuestas muy concretas. Las preguntas cerradas se subdividen en dos clases, dicotómicas y de opción múltiple. Las dicotómicas son el tipo más sencillo de preguntas cerradas y es, pues como su nombre lo dice, donde tenemos dos opciones. ¿Conoce la marca de automóviles BMW? Sí o no. ¿Tiene casa propia? Sí o no. ¿Qué medio prefiere para realizar sus compras? ¿En efectivo o en tarjeta? ¿Ha visitado alguna vez Japón? Sí o no. En ocasiones se agrega una opción neutra o la opción sin opinión o no sabe a las preguntas dicotómicas. En otras, los entrevistadores anotan NS por no sabe o no ERE por no responde, cuando la opción neutra no se incluye en el cuestionario. Para algunos investigadores, las preguntas dicotómicas incurren en un error de medición considerable. Como las alternativas están polarizadas, se omite la gran diversidad de posibilidades entre las opciones extremas. Preguntas de selección. Este tipo de preguntas ofrece a los encuestados cierto número de opciones de respuesta, entre las cuales se debe elegir una o más según el tipo de diseño de la investigación y se dividen en única respuesta y múltiple respuesta. Ejemplo, ¿con qué frecuencia compra aceite Las Palmas en su cocina? Siempre, ocasionalmente, algunas veces o nunca. Simplemente señalo una de las opciones. ¿Por qué prefiere comprar en Supermaxi? Mire que acá le estoy diciendo, bueno, acá como es una escala, se debería entender que es de selección con única respuesta. No podría colocar siempre y algunas veces, ¿cierto? Cuando las preguntas son en escala, se entiende que son de única respuesta. Acá ya le estoy colocando al encuestado que me seleccione una o que seleccione varias. Entonces, ¿por qué prefiere comprar en Supermaxi? Tal vez porque queda cerca a casa y porque tiene buen surtido. Entonces, mire, señalo 2 de las 4 opciones. En un estudio orientado a medir la calidad del servicio, la pregunta sería, ¿cómo le pareció el servicio que recibió en nuestra distribuidora? Marque con una X la opción o el criterio principal. Volvemos acá. Mire, aquí le estoy dando una instrucción, sin embargo, en las escalas, pues usted asume que se selecciona una sola. Muy satisfactorio, poco satisfactorio, indiferente, un poco insatisfactorio. Preguntas de respuesta a escala.
son aquellas preguntas básicamente dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto a un rasgo o una variable por medir. Usualmente se les conoce como escalas de medición de actitudes, entre las cuales la más común es la escala de Likert. Se trata de afirmaciones que se orientan a obtener respuestas de tipo totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Tenemos un material de estudio para revisar que está en un documento en Excel, el cual lo voy a dejar disponible para que usted ahí pueda revisar. Están todas las escalas de Likert. Con esto no quiere decir que usted también puede construir su propia escala, pero ahí en el material de estudio usted puede observar todas las que hay, o sea, todas las características de las diferentes opciones de escalas y a partir de eso crear las suyas o utilizar las mismas. Quinto, redacción de las preguntas. Cuando vaya a redactar las preguntas, no olvide definir claramente la respuesta, la pregunta, use palabras sencillas, evite preguntas ambiguas, no generalice, evite preguntas íntimas y tenga en cuenta al entrevistado. Sexto, orden de las preguntas, señores investigadores. Es bien importante este tema. Luego de haber redactado las preguntas, es necesario darles un orden dentro del cuestionario. Mientras usted está haciendo la planeación, usted puede elaborarlas en desorden, pero cuando usted ya vaya a imprimir el documento, debe darles un orden. Es importantísimo. Y séptimo, pues ya nos vamos a, después que hemos elaborado todo lo que hicimos o todo lo que hemos hablado el día de hoy, vamos a proceder a aplicar. Las preguntas, en conclusión, digámoslo así, las preguntas deben ser claras y comprensibles para los encuestados. La falta de claridad implica confusiones y ambigüedades. Por ejemplo, ¿compra algún producto en este almacén? Esta pregunta es confusa, pues no delimita la frecuencia ni el tipo de producto. Elaborar preguntas adaptando el lenguaje a las características de los entrevistados. Evaluar la pertinencia de la pregunta. Bueno, nuevamente repito, ¿realmente es necesaria esta pregunta? Esto se logra contrastando la pregunta con los objetivos de la investigación. Para finalizar, quiero mostrar en esta diapositiva que hoy en día, como estamos lógicamente en el boom de las tecnologías, no necesariamente necesitamos imprimir la encuesta e irla a aplicar. Hoy día podemos hacerlo a través de una llamada telefónica, podemos hacerlo personalmente, podemos hacerlo a través de redes sociales, podemos hacerlo a través del correo electrónico o simplemente podemos hacer métricas con likes en publicaciones en redes sociales o las podemos hacer vía WhatsApp. Entonces hoy tenemos un gran número de opciones para las cuales yo puedo aplicar las encuestas. Y hoy en día nuestros, digamos, en el comercio electrónico, todas nuestras tiendas virtuales nos aplican encuestas y a veces nos llegan al correo electrónico para medir ese impacto por lo general en la compra o en la atención o en el proceso como tal de comercio electrónico. La actividad para el día de hoy es elaborar, obviamente, un instrumento de recolección de información tipo cuestionario, ¿listo? Con mínimo 10 preguntas. De las 10 preguntas, máximo, aquí lo voy a dejar escrito, máximo, o sea, es decir, admito 2 dicotómicas, no acepto más. Las demás deberán ser de opción múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta o con escalas. Entonces aquí voy a colocar máximo 2, no admito más.
Va a entregar un documento en Word identificando, ya sabe, su centro de formación, el objetivo de este instrumento, si le sirve el de la entrevista será el mismo, si no le sirve deberá reestructurarlo. Caracterizar la población por género, edad, nivel educativo, estrato socioeconómico y las que usted considere. No es necesario el nombre del encuestado, es decir, la caracterización, pues usted no la vio en esta competencia, pero sí la vio en la competencia de procesar información. Si no recuerda cómo se hace, por lo menos caracterícela con unas 2 o 3 variables de las que usted está viendo en pantalla. Aparte de la caracterización, son las 10 preguntas, es decir, la caracterización no forma parte de las 10 preguntas que usted va a hacer con respecto al tema que está trabajando. Recuerde colocar las instrucciones en cada pregunta al encuestado o hacerlo por bloques. Aplique en físico el instrumento de recolección de información 5 a 5 personas por cada integrante del equipo. Si el equipo está compuesto por 3 aprendices, en total serán 15 personas que se les aplicará el instrumento de recolección de manera física, es decir, usted lo elabora, lo imprime y lo aplica. ¿A quién? Pues a la población que usted haya elegido previamente. Evidencias. Debe subir primero que todo este trabajo en Word. Listo, esto es un trabajo en Word que usted lo va a tener que subir hasta la próxima semana. Debe subir escaneadas las encuestas aplicadas en físico, es decir, con su teléfono tenemos todos una aplicación que se llama Cam Scanner. Escanea las 5 encuestas que usted realizó en físico y hace un archivito y dentro de su carpeta, la que está trabajando en el Drive, ahí va a subir el trabajo en Word, este sí será grupal. 2, las encuestas. 3, evidencia fotográfica o en video de la aplicación del instrumento de recolección de información. Esto será grupal, G de grupal, esto será individual por cada aprendiz, esto individual por cada aprendiz. Y tercero, la fecha de entrega será la próxima sesión de formación, que será el martes 19, o sea, hasta el martes 19 a las 18 horas, que es la hora que vamos a iniciar clase, pues hasta esa hora usted va a poder eh, completar su trabajo en la carpetica Drive. Recomendaciones: puede realizar la actividad presencialmente o desde cualquier medio tecnológico. Si va a campo, recuerde que debe utilizar tapabocas y distancia social. Les agradezco mucho por estar pendiente en esta sesión y atenderé las preguntas necesarias en nuestra próxima jornada.